El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Seguimos con la carta del apóstol San Juan el día de hoy, y vuelve ahora a trabajar San Juan con el amor, y desde ahí parte. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Por supuesto, el texto es impactante y es impresionante, ¿verdad? Como toda la carta que hemos estado leyendo. Hoy nada más quiero puntualizar algo que nos tiene que mover el corazón y el alma. A veces pensamos o nos imaginamos, porque bueno, nuestro concepto de amor y de amar cada día tiene que irse purificando, tiene que ir dando de sí en lo que implica. Sí, amar a mi hermano, amar al otro, amar a todos los que están a mi alrededor, fíjense, como una obligación, está en un mandamiento. Y es parte además del primer mandamiento. Si dices que amas a Dios, estás llamado, invitado a amar a tu hermano. Más atrás va a decir, dijo el texto: no puedes amar a Dios a quien no ves y odiar a tu hermano al que sí ves. Es decir, eso no puede ser posible. Lo que a mí me gustaría que hoy que nos quedara claro en la línea del amor y del amar es ese concepto en el que estamos invitados a amar a todos, y a veces nos confundimos en el pensar que el amor y el amar significa que me tengo que hacer cómplice de su acción, de su pensar, de su sentir, de su vivir, aunque piense, hable, diga, haga cosas que van en contra de Dios. No, claro que no. Amamos la persona del otro. Amamos su origen, que igual que yo, que tú, somos de origen en Dios, ¿verdad? Sí, por supuesto. Acuérdense que Dios siempre es la causa primera, pero nuestros papás son la causa segunda. Ok. De ahí nuestros hermanos, los conocidos, los vecinos, los de la parroquia, los de la calle, etc. ¿Estoy obligado a amarlos? Sí. ¿Amar lo que hacen a que vaya en contra de Dios? No. ¿Amar lo que dicen aunque sea en contra de Dios y de los demás? No. ¿Amar sus obras aunque vayan en contra de Dios y de los demás? No. Porque entonces caemos en complicidad, en una situación grave. Fíjense que en un matrimonio, en una vida de padres e hijos, este amor siempre nos lleva a confusiones, a cosas que
nos llevan a situaciones de choque de nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestro sentir, en nuestro vivir. Porque es cierto, el esposo está obligado a amar a su esposa, Efesios 5, porque es su propia carne. La esposa está obligada a amar al esposo en su propia carne, porque es su propia carne. Son una sola carne los dos. Fíjate, pero no están obligados ni uno ni el otro en amar, en estar de acuerdo, en aplaudir todo aquello que se opone al plan y al proyecto de Dios en las vidas de cada uno. No, eso no puede ser. Entonces fíjate cómo el amor nos va haciendo también finos, con esa fineza de la que hemos estado hablando, una fineza para cachar, que bueno, pues sí, es mi marido, es mi esposa, pero no tengo que estar casado necesariamente con lo que piensa, con lo que hace y de la manera que vive. Claro que no. ¿Estoy obligado a orar por ella, por él? Claro que sí. Allá llega tu obligación, pero ponte atento, ponte atenta. Sí es tu obligación no dejar de orar por él, por ella, por ellos, no dejar de interceder por ellos. Y si es el momento preciso y se puede, es la línea de la corrección fraterna. Si lo hacemos en una comunidad, fíjate qué comunidad tan importante, la vida matrimonial, donde permitimos que suceda todo y donde tranquilamente nos convertimos en cómplices de la situación cuando no soy capaz de decirle al otro, esto no es así, eso se me hace que puede ser de otra manera, etc. Digamos lo mismo de los hijos. Sí, claro, amen a sus hijos, quiéranlos mucho. Pero hay por ahí en una reflexión que tuvimos que hacer en un texto de la Sagrada Escritura, donde el Señor reprendía a aquella señora porque, por supuesto, sus hijos eran más que Dios. Sus hijos se convertían en dioses de la señora y entonces aplaudía, estaba de acuerdo, sostenía, mantenía toda la situación que estaba y que por supuesto no estaba en el plan y en el proyecto de Dios y que no tiene que ver nada que ver con el amor, nada que ver con el amor. ¿Tienes que amar a tus hijos? Sí, amarlos mucho, pero también acuérdense, aquellas 3 palabras pedagógicas maravillosas de Efesios 5, maravilloso, ¿verdad? San Pablo. Formen a sus hijos, instruyan a sus hijos, corrijan a sus hijos. Para que entonces, fíjate, a través de estas palabras, en la relación de unos con otros, padres, hijos, vayas expresando verdaderamente el amor. Quiere mucho a tus hijos, son muy importantes tus hijos, son maravillosos tus hijos, pero tus hijos no son Dios. Cuidadito, porque caes en una situación grave. Entonces fíjate qué importante. Mi amigo, mi amiga, el otro, los otros, ¿tengo que amarlos? Sí, estoy obligado por mandamiento a amarlos a todos. Pero amar no significa que esté de acuerdo en la situación que está viviendo. Aquel que está matando, aquel que está secuestrando, aquel que está destrozando cuerpos, aquel que está... Es decir, no puedo estar de acuerdo con eso. ¿Cuál es nuestra obligación como hermanos en la línea del amor a Dios y el amor a los hermanos? Señor, ahí te los encargo, ahí te los pongo en tu corazón, no los dejes. Ayúdalos, que te conozcan, que sepan de ti. ¿Cuál sería uno de los grandes pecados en contra del amor hacia los hermanos? La indiferencia. Es decir, mi esposo, mi esposa, mis hijos, el vecino, el de lado, viven así, pero a mí no me interesa. Es decir, cada quien que se rasque con sus propias uñas. No, porque hay una obligación desde un mandamiento a tenderle la mano al otro en medio de su situación. Y no necesariamente, tampoco te equivoques, tampoco necesariamente tiene que ser con dinero o decir... Hay ropa, yo me refiero a los migrantes, por ejemplo. Es decir, yo sugiero con mis hermanos migrantes, tiene ropa y por supuesto buena, nueva, que no usas, regálaselas.
¿Tienes alimentos? Dale alimentos. Compárteles. Hoy intentar, fíjate, la línea de caridad, meterlos a mi casa para que ahí duerman conmigo. Híjole, teniendo niños, teniendo una casa que no sabes de dónde vienen, siempre es un riesgo. Entonces, atento. Ama, si tienes que amar. Obligatoriamente, tengo que amar obligatoriamente, pero también para el amor y el amar, tengo que aprender a realizarlo para hacerlo en un proyecto de Dios, ¿verdad? Hoy hay casas de asistencia a niños, hay una intención que ponen ahí seguido algunas personas de niños abusados, es una organización internacional, pues por supuesto puedes ayudar, ayuda. Hay casas de migrantes que sobre todo, fíjate qué impactante, en lugares donde son iglesias o templos de hermanos protestantes que también tienen sus casas de asistencia a migrantes. ¿Puedes ayudar? Ayúdalos, claro. Lleva ropa, lleva despensa, ¿sí? Lo que puedas ayudar a tender. Fíjate cómo el amor se va haciendo tan concreto como una despensa. El amor se va haciendo tan concreto como una oración. El amor se va haciendo tan concreto como un compartir mi ropa, ¿verdad? Algún mueble que a lo mejor yo no ocupo y en ese lugar, en ese donde reciben a las personas, les puede servir esa cama o ese sillón, etcétera. Es decir, son maneras de expresar el amor. El amor es como un abanico de posibilidades, ¿verdad? Pero nada más que nos quede claro, no significa que estoy de acuerdo o debo de estar de acuerdo con lo que hacen, la manera que lo hacen, la forma en que lo hacen, sobre todo en la línea de aquellos que se dedican a lo malo, a hacer lo malo, a hacer daño, a matar, a destruir. Estamos de acuerdo que no vas a ir corriendo a abrazarlos y decirles cuánto los amo, porque así dice, así me enseñó hoy el apóstol San Juan. No es eso, así no es. Vamos a pedir al Señor que nos dé otra vez una fineza en el corazón, en el alma, para poder traducir esta línea de amor de una manera que sea tan eficaz, tan en el proyecto y tan en el plan del Señor. Que no nos equivoquemos, ¿verdad? Porque bueno, si no vamos a hacernos cómplices, ¿verdad? La mamá se va a hacer cómplice del hijo o de los hijos que se dedican a robar. Y bueno, pues como se dedica a eso y es mi hijo y el texto dice que lo ame, pues bueno, de lo que roba pues comemos todos. Y de aquí nos vestimos, y de aquí somos, y de aquí... No podemos estar así. El amor, otra vez, el amor nos tiene que llevar hasta acá. Si el amor, si lo que a quien tú dices que amas no te lleva hasta acá, tu amor es una mentira. Y entonces estás acá en una situación en tu cabeza que no está llenando el proceso de verdaderamente ejercer, vivir en el amor que Dios quiere. Sí, hay que dar la vida por el otro, por todos. Y hay que poder definir. Repito el texto. Amamos a Dios porque Él nos amó primero, ya lo habíamos visto. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. No puedes aborrecer a tu hermano. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, que también ama a su hermano. Y me ama y fíjate, y lo amo tanto que me preocupa su situación. Incluso de aquel, ahora sí, de aquel que vive fuera del plan, del proyecto de Dios y que hace daño y que provoca daño. Hasta allá llega la línea del amor. Todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios, dice el texto. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios, y agrega un elemento muy importante. Cumplimos sus mandamientos.
Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Si estamos de acuerdo que entonces es como para tomar todo un curso de lo que es, de lo que implica o debería implicar el amor y el amar, para no caer en una situación de peligro, poner en peligro a mi familia y verdaderamente hacer realizar el proyecto de amor a mi hermano como Dios quiere. Todos los días, este texto que hoy acaba de aparecer es como para darle vueltas y vueltas y vueltas y hacer el discernimiento, etcétera. Que el Señor pues nos dé esta gracia para poder vivir en el amor como Él quiere que se haga. Que así sea. Padre, Hijo y Espíritu.